music that reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos oído decir a nuestros mayores algo parecido a «En mis tiempos éramos más trabajadores», «En mis tiempos sabíamos divertirnos más», o «En mis tiempos teníamos menos, pero vivíamos mejor». Y posiblemente los que ya vamos teniendo una edad y vamos dejando descendientes por el mundo, se lo hayamos dicho a estos alguna que otra vez. Es como si nos pareciese que la tierra comienza a moverse bajo nuestros pies, que el mundo no es ese lugar apacible y seguro con el que soñamos en nuestra juventud, que las nuevas generaciones nos adelantan por la derecha y, lo que es peor, que van directas al abismo. El futuro ya no lo percibimos tan diáfano como hace años y, casi sin darnos cuenta, cada día con más frecuencia clavamos la mirada en el espejo retrovisor para volver, aunque nada más sea en el recuerdo, a nuestras vivencias de antaño. Quizá esto sea algo común a todas las generaciones. Tal vez todas han experimentado la decepción del presente, la inquietud por el futuro y la añoranza del pasado. ¿Acaso todo se solucione, como aconsejan algunos, esforzándonos en que el tiempo solo corra en el calendario y en saber acomodar la edad a cada etapa de la vida sin dejar de sentirnos jóvenes por dentro? Puede ser que la clave esté en que los jóvenes acepten a los mayores como lo que son, personas con más experiencia, y que los mayores empleen el pasado no como arma arrojadiza, sino como el campamento base desde el que todos, juntos, podamos ascender hacia las alturas de una sociedad mejor.
Bueno, y aquí estamos, otro programa más, en el quinto ya de Escenario de Palabras. Bienvenidos a todos los escuchantes, oyentes, a las escuchantes, oyentes. Y bueno, aclararos que este programa va a ser un poquito diferente que el resto, porque hemos decidido, quizá por el contenido que queremos ofreceros, que cada sección vaya independiente, porque a veces se nos quedan demasiadas cosas en el tintero. Es tanto lo que queremos compartir con vosotros que, bueno, pues al final no queremos que sean programas excesivamente extensos, sino que sean programas fáciles de escuchar y, bueno, pues completos, ¿no? No tener que hacer esa labor de censura, ¿no, José Luis? Sí, pienso que sí. Además es una cosa que hemos debatido desde, creo que el segundo programa, y que había cosas que teníamos que recortar y que nos parecían interesantes, pero claro, el tiempo es el que es, y entre la musiquita, las entradillas, las presentaciones, pues las transiciones, pues iban esa información que consideramos importante, y hemos decidido pues que cada sección, en vez de tener sus 20 y pocos minutos, pues tenga pues sus 30 y muchos o sus 40 y bastantes. Sí, Y así así es. va a ser todo más fluido y vamos a, digamos, a comunicarnos con vosotros de una manera mucho más completa, como decía Idoia, y a dar más información de cada tema que toquemos. Habrá programas de 35, programas de 45, de 50, en fin, será todo mucho más liberado y mucho más fluido. Bueno, y seguimos con las secciones que teníamos recogidas en Escenario de Palabras, que son Panorama de las Artes, el arte de las palabras, el pulso de las tablas y Bravo por la música. Lo que pasa, pues como os hemos dicho, van a ir por separado, serán programas independientes. Llegados a este punto, lo de siempre, agradecer a todos nuestros escuchantes, oyentes, esa interacción con nosotros que, bueno, pues que nos anima a seguir en esta línea, que nos llena de emoción el saber vuestras opiniones, lo que os gusta, lo que os interesa, cómo os habéis sentido escuchando el programa, agradecerlo y repetiros una vez más, pues ese teléfono en el que podéis dejarnos todos los mensajes que queráis, que nosotros recogemos y los hacemos nuestros. El teléfono es el 634 037914. Como os he dicho, yo no soy José Luis con su capacidad de mimetizarse con diferentes voces y artes Y de hacer el tonto. para, para daros ese teléfono. Lo dejaremos para final de cada programa, que sé que os gusta y que lo disfrutáis. Así que, bueno, pues vamos a empezar con la sección que nos toca. El propósito del arte es quitar el polvo de la rutina de nuestras almas. Qué profundo estás hoy. La frase no es mía, sino de Picasso. Pues venga, Picasso, coge la bayeta y a quitar el polvo de los muebles. En fin, qué prosaica eres. De eso nada. Te recuerdo que el título de esta sección fue idea mía. Venga, dilo, que si no revientas. Ahí voy. Panorama de las artes. En esta ocasión vamos a hablar de las primeras adaptaciones cinematográficas de libros. La relación entre cine y literatura es profunda y ha evolucionado desde los inicios del séptimo arte. Cuando el cine nació a finales del siglo XIX, muchas de sus primeras historias fueron adaptaciones de obras literarias debido a su atractivo visual y reconocimiento del público en este nuevo formato. Especialmente cuentos de hadas y clásicos populares, ya que éstas ofrecían tramas estructuradas y personajes desarrollados.
Durante la era del cine mudo, desde 1895 a 1927, las adaptaciones de novelas y obras teatrales fueron comunes. Con la llegada del cine sonoro a finales de los años 20, se amplió la posibilidad de adaptar diálogos y narraciones literarias con mayor fidelidad. A lo largo del siglo XX, el cine siguió viviendo de la literatura, adoptando clásicos de la literatura universal y contemporánea. En algunos casos, el cine ha generado interés renovado en obras literarias, atrayendo nuevos lectores. En la actualidad, la relación entre cine y literatura sigue siendo fuerte. Las adaptaciones de libros siguen dominando la industria, desde sagas juveniles hasta clásicos modernizados. En esta ocasión vamos a hablaros de algunas de las primeras adaptaciones destacadas. Y en orden cronológico, comenzamos por Cenicienta, titulada en francés Cendrillon, de 1899 y dirigida por Georges Méliès. Cendrillon, de Georges Méliès, es considerada la primera adaptación cinematográfica de un libro en formato de cortometraje. Se basó en el cuento de hadas de Charles Perrault, Cenicienta. Su duración es tan solo de 6 minutos. Méliès, pionero del cine, utilizó efectos especiales innovadores para la época y la transformación mágica del vestido de Cenicienta. Efectos como la sustitución de escenas y la disolución, lo que le dio un carácter mágico al film. ¿Te imaginas el cuento de Cenicienta en 6 minutos? Cuando tú se lo cuentas a un chiquillo y tiras como mínimo 20 minutos contando el cuento. Sí, yo lo cierto es que cuando vimos la película me sorprendió mucho porque es cierto que hace una sinopsis de la película al mínimo exponente, pero es curioso porque es bonito, es divertido de ver. Sí, digamos, en el fondo y en la forma, es un cortometraje. Sí, Bueno, ciertamente. a todo esto hay que decir que esta película, todo el que quiera verla en YouTube puede verla. Pone Cendrillon 1899 y puede verla. Y va a invertir poco tiempo. O sea, Y la verdad es que es una joya, sí, es una joyita. es una joyita. Ojo, y a mí la primera vez que la vimos no se me hizo tan corta. Eso que decíamos, esto va a ser un suspiro, y fue más que un suspiro. Sí, además creo que hay 2 versiones, la original, que es en blanco y negro, todo en cine mudo, obvio, pero luego está coloreada. Sí, La cierto, encontramos cierto, coloreada. sí, Sí. así es. Vamos con el reparto. En el reparto está una tal Mademoiselle Barral, que hace de Cenicienta, la protagonista. Luego está Bleuette Vernon como la hada madrina. Méliès, el director, descubrió a Vernon en la década de 1890, cuando ella actuaba como cantante en el cabaret L'Enfer. Luego está el que hace de príncipe, que es Carmélie. Carmélie fue actor en el Teatro de Ilusiones Escénicas de Méliès, el Théâtre Robert Houdin en París. Hay que decir, para quien no lo sepa, que las ilusiones escénicas son trucos de magia a gran escala. Las ilusiones escénicas se diferencian de otros tipos de magia en que se realizan a una distancia considerable de la audiencia, generalmente en un escenario, para mantener esa ilusión. Para ello, las ilusiones escénicas suelen utilizar grandes accesorios y pueden implicar el uso de espectadores o animales grandes. Algunos ejemplos de ilusiones escénicas incluyen cortar a una mujer por la mitad y la levitación, cosas que hemos visto en bastantes películas, ¿verdad? Sí, es Así cierto. de como me acuerdo de... El gran Así, me Houdini acuerdo yo, o el ilusionista así, o... así que yo me acuerdo, como tú Sí, me acabas de insinuar fuera de micro, fuera de micro. sí, el ilusionista de Edward Norton, y alguna más pues esa del estilo de Houdini y algunas estas, y también otra que había, creo que era con Christian Dale, también, iba también así de magos y cosas de estas. ¿Esa no era la del ilusionista? No, el ilusionista era de Edward Norton, Ah, vale, vale. sí. Otro era Christian Dale y el Lobezno. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Luego la que hacía de madre del príncipe, la reina, era Jeanne d'Alcy. D'Alcy había alcanzado el éxito en producciones teatrales en 1896, pero dejó el escenario para dedicarse al cine, convirtiéndose en una de las primeras intérpretes en hacerlo. Apareció en muchas de las películas de Méliès y más tarde se convirtió en su segunda esposa.
Y como ha pasado con algunos directores, entre ellos uno que hemos hablado no hace mucho, que es Hitchcock, que le gustaba aparecer haciendo pequeños cameos en sus películas, Georges Méliès hacía más cameos, porque en esta película, este cortometraje, Cenicienta, Cendrillon, ¿cómo se llama? Cendrillon, ¿cómo se dice? Cendrillon. Cendrillon. Georges Méliès actuó nada menos que con dos papeles. Uno, el genio del reloj de Medianoche, que es un personaje que aparece un poco así de manera un poco fantasmal, de unas barbas largas, dando botes y tal, que hace del reloj. Y también hace de alabardero. En total, Méliès asumió un papel actoral en al menos 300 de sus 520 películas. Un actor frustrado. Bueno, ¿No? frustrado. Bueno, frustrado no que actuó. Sí, pero fíjate, Pues, 520 películas. Pero claro, madre mía. si todas eran de 6 10 minutos. minutos, vamos, yo creo que hizo pocas. La Cenicienta fue la primera película de Méliès con múltiples escenas. Se emplearon 6 decorados distintos y 5 cambios de escena. Pese a lo que pueda parecer, en este cortometraje se utilizaron muchos extras, tantos que Méliès designó a un extra jefe para dirigirlos. Sí, porque la verdad en las escenas del baile y todas estas cosas hay bastante gente. La Cenicienta fue el primer gran éxito cinematográfico de Méliès. Tuvo éxito tanto en los cines de feria franceses como en los music halls europeos y estadounidenses e inspiró a Méliès a crear otras películas narrativas lujosamente diseñadas con múltiples escenas. El historiador de cine Louis Jacobs llegó a decir que el uso del espectáculo en la pantalla de La Cenicienta influyó en las películas de uno de los más grandes directores y productores de Hollywood, Cecil B. DeMille, recordado por películas como Los 10 Mandamientos, Cleopatra, Sansón y Dalila o El mayor espectáculo del mundo, película por la cual ganó el premio Oscar a la mejor película en 1953. Fíjate que alguien que hace una película de 6 minutos a finales del siglo XIX puede influir de tal manera en uno de los grandes del siglo XX. Porque películas como Cleopatra y sobre todo El mayor espectáculo del mundo y más aún Los 10 Mandamientos con este Charlton Heston allí en ese plan de Moisés impresionante, no sé, son cosas, son curiosidades que dan, bueno, que dan que pensar lo que muchas veces hemos comentado, ¿no? Que todo es aprender, todo es practicar, todo es poner en escena cosas que otros ya han probado, en ir sumando. Ujú. Así es. Bueno, pues vamos con otra película. Seguimos con la cronología y hablamos de 1900 y de Hamlet. Hamlet fue el primer cortometraje basado en el Hamlet de William Shakespeare. Fue titulado Le Duel de Hamlet, una película muda francesa también dirigida por Clément Maurice y una de las primeras películas en mostrar fragmentos de la tragedia. ¿Y qué significa el duelo de Hamlet? ¿Y por qué se titula el duelo de Hamlet? Porque tal y como hemos visto, es un cortometraje que dura 2 minutos batiendo el récord de Cenicienta y solamente aparece lo que es el duelo de esta tragedia. Y encima es un duelo corto. La protagonista fue Sarah Bernhardt, una de las actrices más famosas de la época, interpretando a Hamlet, un papel que solía ser representado por mujeres en el teatro. La técnica que utilizó fue la filmación utilizando un sistema de sonido sincronizado conocido como Phonocinema Theatre, lo que la convirtió en una de las primeras películas con sonido grabado. Y la escena destacada, porque en 2 minutos tampoco se podría destacar mucho más, representa el duelo final entre Hamlet y Laertes. Y también hay que decir que también se puede ver en YouTube. Y que la hemos visto y bueno, pues es un duelo muy singular, muy de cine mudo, con movimientos muy estrambóticos, muy gestual, y bueno, pero hecho de una manera que, vamos, si los duelos eran así, eran todo un espectáculo en cuanto a caballerosidad, respeto, esas cosas. Es una película muy interesante, se puede buscar así, como Hamlet y sobre todo como el duelo de Hamlet. Y tampoco va a llevar mucho tiempo, o sea, se puede ver antes de comer o después de comer en un momento antes de ir a trabajar, que son 2 minutitos. Sí, además es verdad que el cine mudo decían que primaban esa actuación dramatizada, entendiendo por dramatizada toda la gestualidad
en la que se apoyaba cada escena, porque al no hablar, pues todo eran sus caras, sus gestos corporales, y a eso se referían en la dramatización, ¿no? Esta película además es considerada una de las primeras adaptaciones cinematográficas de Shakespeare y un hito en la historia del cine temprano. Y ahondando un poco más en la protagonista, en Sarah Bernard, siempre se suele poner como ejemplo de es que tú actúas, eres mejor o actúas mejor que Sarah Bernard. Siempre es un poco ese referente al que muchos actores se refieren cuando hablan de las actrices. Sarah Bernard fue una actriz francesa de teatro y cine, una de las más famosas y aclamadas a finales del siglo XIX y principios del XX. Trabajó en obras como La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, en Ruy Blas, de Víctor Hugo, en Fedora y la Tosca, de Victorien Sardou, y L'Aiglon, de Edmond Rostand. El mismo Rostand la llamó la reina de la pose y la princesa del gesto, mientras que Hugo elogió su voz dorada. Aquí, como vemos, uno elogia en su parte de cine mudo, el gesto, la pose, y ya Hugo elogia su voz dorada, que es obvio decir que era cuando estaba ya metida en el cine sonoro. Realizó varias giras teatrales por todo el mundo y fue una de las primeras actrices destacadas en realizar grabaciones de sonido y actuar en películas. Hamlet, El duelo de Hamlet, fue una de las primeras películas en emplear el arte recién descubierto de pregrabar las voces de los actores y luego reproducir la grabación simultáneamente con la proyección de la película. Dicha película se sincronizó con una grabación en cilindro de cera, lo que proporcionó el sonido, cilindro que con el tiempo se perdió. Hamlet se mostró por primera vez en la Exposición Universal el 1 de octubre de 1900 en París, de la Francia. Fíjate. Fíjate qué Qué cosa. lejos. ¿Quién hubiera estado allí? Seguimos con Alice in Wonderland de 1903, Alicia en el País de las Maravillas. El primer cortometraje basado en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll fue Alice in Wonderland de 1903, una película muda británica dirigida por Cecil Hepworth y Percy Stowe. Fue la primera adaptación cinematográfica conocida de la famosa novela de Lewis Carroll. Podríamos decir como detalles claves de este cortometraje que su duración fue originalmente de unos 12 minutos, que se conservan tan solo aproximadamente 9. Fue una producción realizada por Hepworth Manufacturing Company y la protagonista fue May Clark, que interpretó a Alicia. Como efectos especiales se utilizaron efectos innovadores para la época, como cambios de tamaño mediante trucos de edición y sobreimpresión. La película fue restaurada por el British Film Institute en 2010, permitiendo que una versión mejorada de lo que queda del metraje pueda ser vista hoy en día. Bueno, como veis, seguimos practicando en nuestra pronunciation. Lo que me acabo de dar cuenta es que el British Film Institute, las siglas son BFI, casi son el FBI. Pues sí. También Sería la antesala del FBI, sí, sería sí, la sí. BFI. El BFI, Sí, sí. está bien. Esto también es muy de cine, porque el FBI sale de Todas cada las 10 películas. películas en 11. Y al igual que hemos hecho con la película Sara Bernard. de Hamlet, vamos a hablar un poco de la protagonista, que como acaba de comentar Idoia, fue May Clark. May Clark es el nombre artístico de Mabel Louise Clark, nacida en Sunbury-on-Thames el 1 de junio de 1885 y fallecida en Londres el 17 de marzo de 1971. Fue una actriz precoz del cine mudo. Actuó en aproximadamente 19 cortometrajes mudos, siendo su papel más famoso, más importante, el de la película que nos ocupa, Alicia en el País de las Maravillas. Entre 1900 y 1908 trabajó para Hepworth en los estudios de cine de Hepworth en Walton-on-Thames de Surrey, Inglaterra. En una entrevista de televisión en 1968 habló de sus experiencias en los primeros años de trabajo en el cine y dijo una serie de cosas que que a mí ¿verdad? Que me gusta mucho saberlas, pero que al mismo tiempo te desmontan un poco ese mito, falso mito, ¿no? Bueno, como todos los mitos, ¿no? Un mito al fin y al cabo puede estar basado más en hechos irreales que reales,
de que las actrices o los actores son gente pues que llega en su coche, les ponen la alfombra roja, el camerino, el whisky o el zumo naranja o lo que cada uno sea, y no hacen nada más que actuar. Pero esta mujer dijo, entre otras cosas, que estuvo involucrada en muchos aspectos de la producción de las películas de Hepworth, desde efectos especiales y decoración de escenarios hasta diseño de vestuario y carpintería. O sea que a las 5 estábamos clavando clavos en un escenario para dejar todo chulo para la escena del me voy del conejito. Y y media hora más tarde estaba con su vestidito al vuelo, corriendo detrás de la dama de corazones, bueno, de la reina, aquella señora mala. Bueno, perdón, esto es un inciso. Pon un poco de música, por favor. Pon música de cine. Pon música de cine. Eres muy idiota. Pon música de cine, anda. Y después de este inciso musical tan cinematográfico, vamos con una de miedo, terror. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de 1908. Bueno, ya me podéis perdonar. La verdad es que hemos hecho este inciso porque me ha dado un ataque de risa a cuenta de, pues, imaginarme a May clavando clavos antes de salir a actuar. Pero bueno. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una película muda de terror de 1908 protagonizada por Howard Bosworth y Betty Hart en su debut cinematográfico. Dirigida por Otis Turner y producida por William N. Selling, fue la primera adaptación en el cine de la novela de Robert Louis Stevenson de 1886, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. El guión fue en realidad adaptado por George F. Fish y Luella Forepaugh. Su primera obra de teatro de 1897, derivada de la novela, causando varias diferencias con la fuente original. A pesar de ello, esta película se convirtió en el modelo que influyó en todas las adaptaciones cinematográficas posteriores. Esta película es considerada por muchos críticos la primera película de terror estadounidense. Sin embargo, una versión aún más temprana, de 1908 y producida en Dinamarca, podría haber existido, aunque no se tienen registros claros de su preservación. La transformación de Jekyll a Hyde fue filmada en una sola toma continua, sin el uso de ningún efecto especial. Bosworth sencillamente se contorsiona y encorva mientras adquiere una expresión facial feroz y su peluca se desliza hacia su frente. Los críticos se mostraron entusiastas, dándole a Bosworth menciones especiales. Dijeron de él: el cambio es mostrado con una capacidad dramática casi más allá de la comprensión. Esta película también existe, pero todavía no la hemos visto. La otra día estuvimos chequeando y sabemos que existe, pero como digo, no la hemos visto. Entonces, tengo muchas ganas de ver este cambio de personalidad. La Motion Picture World opinó: la exitosa reproducción de este conocido drama superó nuestras expectativas. No se conserva ninguna copia conocida de esta versión, lo que la convierte en un misterio del cine temprano. Así que difícilmente podrás verla. O sea, que por eso no la hemos visto. Puede ser. Puede ser. No, yo yo quería decir que se puede buscar, sí, pero no se va a encontrar. buscar, sí. Por música. Bravo por la música. Por algo no la hemos visto. Otra versión temprana notable es la de 1912, dirigida por Lucius Henderson y protagonizada por James Cruise,
que también es una de las primeras interpretaciones filmadas de la transformación entre los dos personajes. Y esta versión sí que la podéis encontrar en YouTube, porque nosotros la encontramos del cine mudo. Es una adaptación también muy curiosa, cortita, y ahí sí que utilizan el efecto para la transformación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cortando la escena para poner la otra siguiente, ¿no? El corte de escenas, y es la verdad que de terrorífica tiene bastante poco. Pero bueno, yo ese cine de terror sí que vería, el resto ya sabes que no. Sí, a mí es un género que no me gusta demasiado, pero si está bien hecho, pues admiro el trabajo y ya está. Algo muy importante es decir que este James Cruz, que ha dicho Idoia, no tiene nada que ver con Tom Cruise. Porque este se escribe Cruce, con Z, y Cruz, el Tom, es Cruise, como El Tom, suena, Tom, como un timba, Tom, como el tontón de los coches. Vale, Te juro, ¿eh? que si son parientes yo no lo sé. Mira cómo va en Radio Popular. Seguimos con Los Miserables en 1909. Este fue el primer cortometraje basado en Los Miserables de Víctor Hugo, titulado Les Misérables de 1909, una película muda francesa. En relación a su dirección aparece en algunos registros y fuentes el nombre de Lloré como director de esta versión y que la producción fue realizada por Pathé Frères, una de las compañías más importantes de la época. Sin embargo, la atribución de su dirección a Albert Capellani es la que aparece con mayor frecuencia en la historiografía del cine mudo y en bases de datos especializados como el IMDb y otros estudios académicos sobre el cine mudo. Estas discrepancias pueden deberse a varios factores. Por ejemplo, a una documentación incompleta. El cine mudo a menudo presenta lagunas en la documentación, lo que ha llevado a que algunos registros sean contradictorios o incompletos. También a errores de transcripción o atribución, porque con el paso del tiempo es posible que se hayan producido confusiones en la transcripción de los créditos originales, y a posibles seudónimos o colaboraciones, ya que en algunas ocasiones figuras que trabajaban en la producción pudieron haber sido registradas de forma distinta en diversos archivos, o podrían tratarse de colaboraciones en las que la línea entre director y asistente se difuminó. Este cortometraje de aproximadamente 10 minutos de duración fue una de las primeras adaptaciones cinematográficas de la novela y condensaba la historia en una serie de escenas claves. Dado que el cine aún estaba en sus primeras etapas, la narrativa se apoyaba en imágenes y actuaciones expresivas en lugar de diálogos escritos en pantalla. Es curioso que estas cinematográficas francesas condensaban las grandes obras en la mínima expresión. 10 minutos de Los Miserables, Sí, sí. mucho resumen, ¿no? Es menos que los créditos de la película que se hizo después. Madre mía, Hace eso es unos que pocos años. Los Miserables de Sí, sí. Víctor Hugo es un novelón. Es un novelón, pasan muchísimas cosas, hay Sí. muchos personajes, y tengo curiosidad por ver, que esto... No la conseguimos no hemos encontrar, conseguido, estuvimos pero- buscándola, pero no la pero hemos verdad encontrado. que me gustaría para ver cómo han resumido y cómo han condensado y qué efecto produce el ver Los Miserables en 10 minutos. Sí, es verdad. Sí, sí. Curioso. Más tarde, en 1912, mira, el mismo año que se hundió el Titanic, se realizó una versión más extensa en 4 partes, dirigida por Albert Capellani, que es considerada una de las adaptaciones más ambiciosas de la época muda. En cuanto al estado de conservación, como muchas producciones de la era del cine mudo, se encuentra en estado fragmentario o incluso es considerada perdida en algunas partes. Sin embargo, se sabe que algunas secuencias y materiales asociados han sido conservados en archivos cinematográficos, lo que permite estudiar y apreciar el trabajo innovador de Capellani, o Capellani, no sé cómo se dirá, en el contexto de la historia del cine. En resumen, la versión de 1909 de Los Miserables es una obra fundamental en la evolución del lenguaje cinematográfico, un ejemplo temprano de cómo el cine comenzó a abordar grandes relatos literarios con técnicas que, a pesar de la rudimentariedad de la época, abrió el camino a la adaptación de obras complejas en la gran pantalla. Vamos ya para concluir con una película de miedo, de realmente miedo, Frankenstein. El primer cortometraje basado en Frankenstein fue producido en 1910 por Edison Studios, la compañía fundada por Thomas Edison.
Este film mudo de aproximadamente 13 minutos de duración fue dirigido por J. Shirley Dowley y es la primera adaptación cinematográfica de la famosa novela de Mary Shelley. Detalles del cortometraje. Es como si estuviéramos viendo y leyendo un cartel de la película. O la ficha técnica. O la ficha técnica. Exactamente. Eso me ha gustado mucho. Mira, Hombre. es mucho más propio. Sí. Dale. Yo te digo, título, Frankenstein, año de estreno, 1910. productora, Edison Studios. director, J. Shirley Dowley. duración, 13 minutos. protagonistas. Te dejo a ti la pronunciación. Gracias, bonita. Augustus Phillips, Como el doctor Frankenstein. Charles Oakley, Como el monstruo. Mary Fuller. Como Elizabeth. Características y curiosidades. 1. No sigue fielmente la novela. La historia se centra en el proceso de creación del monstruo y su impacto en Frankenstein. 2. Efecto especial de creación del monstruo. Se logró filmando la quema de un maniquí y reproduciendo la escena en reversa. 3. Diseño del monstruo. Es muy diferente al de las versiones posteriores, como la de Boris Karloff en 1931, con un aspecto más grotesco y desaliñado. 4. Es una película perdida y recuperada. Durante décadas se creyó perdida, pero en los años 50 fue redescubierta en una colección privada y restaurada, de lo cual nos alegramos porque esta sí se puede ver en YouTube. Y es, de verdad, es muy esperpéntica, es muy rudimentaria, pero es muy recomendable de ver. Muy recomendable de Sí, ver. mira, esta yo creo que no la he visto yo. No, La viste tú, pero yo sí, no. yo la vi. Tú estabas haciendo algo a un trabajo, yo la fui chequeando y de verdad que es, eso, como decías, muy esperpéntica, muy básica, muy de tebeo, pero tiene una fuerza visual bastante impresionante en ese sentido. Y además, lo de siempre, poniéndonos en el pellejo de esas personas y con aquellos medios que había. Pues mira, en cuanto acabemos el programa me pongo a verla. Te va a llevar 13 minutos. Porque hoy en día dices, vamos a hacer una película. Bueno, pues entre que empieza y acaba, hora y media, 2 horas. No. Ahora entre empieza y acaba son 15 minutos, como mucho. Hoy en día este cortometraje es de dominio público y puede encontrarse, como decíamos, en Internet, siendo una pieza valiosa de la historia del cine, del terror y de la ciencia ficción. Y Bueno, perdona, pues eso, antes se nos olvida luego decirlo. Nos gustaría que en este programa la gente, los que nos escriben y las que nos escriben, nos dijeran si han visto estas películas, si las han buscado en internet, es decir, la de Alicia, la de Cenicienta. El duelo de Hamlet, la de Frankenstein, y a ver qué han sentido, qué han vivido, qué les ha provocado esas películas. Además, que entre todas no llegan a casi a los 35 minutos, o sea que tampoco nos va a robar mucho tiempo de nuestros quehaceres diarios. Y llegando al final, pues decir que tanto Méliès y otros cineastas de la época fueron los que sentaron las bases para la adaptación literaria al cine, algo que luego evolucionó con largometrajes más complejos, como hemos podido comprobar a lo largo de la historia del cine y posiblemente de la historia de cada uno. Así que bueno, pues esperemos que la hayáis disfrutado tanto como nosotros, que nos lo hemos pasado especialmente bien en este programa. Hombre, es que ir al cine siempre gusta. Pues sí. Por muy mala que sea la película, solamente el ambiente de ir al cine, coger la entrada, pasar. Bueno, yo me acuerdo mucho de cuando cogías la entrada en taquilla, de cuando te preguntaban si eras mayor de edad y tú mentías, cuando pasabas dentro y había un acomodador con su linterna. Eran tiempos bonitos. Mucha Sí. gente que nos oye no tiene idea de lo que estamos hablando, pero fueron tiempos bonitos, sí. Bueno, y además que posiblemente los oyentes más jóvenes, los escuchantes más jóvenes, pues hayan visto muy poco cine mudo y es también recomendable. Era otra forma de ver cine, era otra forma de concebir las historias que contaban y bueno, pues esperamos que les haya servido para despertar esa curiosidad y que puedan acceder a estas grandes obras de arte en muy pequeñito formato, porque van desde los 6 a los 13 minutos, creo que la más larga. Y bueno, pues que descubran también los orígenes de este cine actual
con tantos efectos especiales, Y tan digital. sí, tanto artificio, quizás, tantos fuegos artificiales, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que Bueno, y hasta perdona, aquí. y también decir que para los que les guste el cine mudo o se quieran interesar en el cine mudo y digan, joder, es que para ver una cosa de 10 minutos no merece la pena, hay películas más hacia los años 20, por ejemplo, películas de Buster Keaton, de Charlotte, pues que son más largas, tienen una música muy bonita, tienen carteles que van anunciando un poco la escena y que algunas son verdaderas obras de arte. Ahora ya te dejo despedir el programa. Pues nada, tan solo desearos una buena semana, que os haya parecido un programa divertido. Nosotros lo hacemos como siempre con los mejores deseos de poder compartir cosas interesantes, y os dejo al señor Urrutia con ese recordatorio del teléfono al que podéis acudir para dejarnos todo lo que queréis compartirnos. A Dios pongo por testigo que jamás se me olvidará este número. Madre mía. Estamos hablando de cine, ¿no? Ujú. Pues ahí va. 634-03-7914. Repito, a Dios pongo por testigo que jamás olvidaré este número. 634-03-7914. Gracias por seguir ahí a pesar de todo. A pesar de José Luis. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa.